¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Dulce María Pérez Cupul, alumna del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en la UNIT-C de Cozumel. Mi materia, Derecho Internacional. Docente, licenciada Tania Bergenfer. En esta tarea conoceremos los ámbitos internacionales y las figuras que se desenvuelven. En el derecho internacional público clásico se le reconoció esta capacidad solamente a los estados, con la sola excepción de la Santa Sede. En el derecho internacional público moderno se reconoce que además de los estados, las organizaciones internacionales son sujetos del derecho internacional público, quienes tienen la capacidad para ser titulares de derechos y objetos de las obligaciones previstas por dicho sistema jurídico. De esta forma, se distingue entre sujetos del derecho internacional público. La teoría del Estado clásico se desarrolló de la teoría de tres elementos. De acuerdo con esta, los tres elementos constitutivos del Estado son territorio, pueblo y poder. El territorio de un Estado se delimita por tres tipos de fronteras: frontera de tierra, frontera de mar, frontera de aire. La frontera territorial se fija de manera unilateral o mediante tratados internacionales. Por pueblo se entiende el grupo de personas sobre los cuales el Estado ejerce sus poderes soberanos. El poder es la capacidad de la organización estatal de establecer y hacer funcionar un orden político interno, soberanía interna, y de actuar de manera independiente en el marco del derecho internacional público. El principio de la efectividad es decisivo. Para tener la calidad del Estado resulta saber si el poder del Estado se ha impuesto efectivamente por un periodo considerable. En este caso no resulta relevante la actuación del poder público en base a normas legales ni su legitimidad. Según la teoría de la continuidad de los estados, ni las revoluciones dentro de un estado, ni los cambios que sufre el territorio de un estado, ni las medidas que toma una potencia extranjera en el territorio de un estado que mantiene ocupado, afectan la existencia del Estado como sujeto de derecho internacional público. La teoría de la continuidad del Estado lleva en la práctica a que para el surgimiento de un Estado se fijen requisitos más estrictos que para su desaparición. Por lo tanto, una organización sociopolítica puede ser tratada como un Estado cuando ya no cumple los requisitos que exige para el surgimiento de un Estado. La razón de que existan estados fracasados que durante décadas pudieron subsistir como tales y que hoy día solo lo son en la forma, radica en el hecho de que, cuando los mismos surgieron después de haber sido descolonizados, recibieron ayuda de las superpotencias de la Guerra Fría con la que pudieron funcionar como auténticos estados, a pesar de que no contaban con los recursos sociales, políticos y económicos para formar organizaciones estatales. Las ciudades son ciudades-estado, cuyo poder soberano se encuentra limitado por el hecho de que su poder soberano lo ejerce un grupo de Estado o una organización internacional. Las organizaciones internacionales son organismos permanentes creados mediante el acuerdo de voluntades de derecho internacional público entre dos o más estados para la consecución de un objetivo como permitido por el derecho internacional público. En las organizaciones internacionales, la unión entre los estados miembros se da con base en los principios de igualdad. Todos ellos deben cederles a las organizaciones internacionales las mismas facultades soberanas y en el principio debe de tener el derecho de que su voto en los órganos de representación de los estados valga exactamente igual al de los votos de todos los demás estados miembros. Los sujetos especiales del derecho internacional público son la Ciudad del Vaticano, que es un estado soberano regido por el Papa que se encuentra ubicado dentro de la ciudad de Roma. La Ciudad del Vaticano fue cedida mediante los tratados de San Juan de Letrán en 1920 a la Iglesia Católica como indemnización por los territorios del Estado de la Iglesia Católica que se ubican en el centro de la península y que en 1870 fueron anexos por el Reino de Italia.
La Santa Sede es un sujeto de derecho internacional público que se integra por el obispo de Roma, el Papa, y por la Curia Romana, que es un grupo de personas que se encargan de las actividades administrativas de la Iglesia Católica. La Orden de los Caballeros de Malta es un sujeto sui generis de derecho internacional público, reconocido por casi todos los estados a pesar de haber perdido su territorio soberano. La isla de Malta, esta orden tiene una personalidad limitada de derecho internacional público. Hoy en día, solo lleva a cabo actividades filantrópicas y puede llevar a cabo funciones de fuerza de protección en conflictos armados. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización que se integra hasta por 25 ciudadanos particulares suizos que tiene su sede en Ginebra y que posee una personalidad limitada de derecho internacional público. En conflictos armados, el comité tiene el derecho de realizar inspecciones a los campos de prisioneros de guerra. Los sujetos con personalidad jurídica de derecho internacional público dudosa son rebeliones y religiones de facto. El reconocimiento de una rebelión por un tercer Estado viola el principio de prohibición de la intervención en los sujetos internos de otro Estado, a menos que dicho reconocimiento sea la única posibilidad de proteger los derechos de los ciudadanos de terceros, estados que se encuentran en el territorio ocupado por movimientos rebeldes. Los movimientos de liberación nacional, que representan una categoría especial de las rebeliones, ellos luchan con la base en el principio de derecho de autodeterminación de los pueblos, contra el poder externo que controla el Estado. A este tipo de movimientos no se le reconoce personalidad del derecho internacional público. Gracias.